Capítulo 1. Primeros pasos en Siresoyo. Habían pasado casi 2 meses desde aquella extraña noche en la que despertó dentro de un cuerpo completamente nuevo. Dark ya recordaba con claridad las primeras semanas. El constante cansancio de un cuerpo tan pequeño, las veces que se cayó al intentar caminar, la frustración de no poder hablar bien al principio y tener que depender de otros para todo. Había pasado mucho tiempo durmiendo, comiendo papilla y fingiendo ser un potro normal. Poco a poco fue ganando fuerza en las patas, controlando mejor su equilibrio y, sobre todo, aprendiendo a ocultar esa extraña energía que sentía dentro de su pecho. 2 meses siendo un bebé pony, qué humillación, pensó mientras caminaba por una calle de tierra. Pero al menos ya puedo moverme solo. No pienso quedarme encerrado en esa casa para siempre. Su pelaje negro muy oscuro brillaba ligeramente bajo el sol de la tarde. Su melena azul oscuro estaba algo revuelta, como siempre. Sus ojos amarillos observaban todo con una mezcla de curiosidad y fastidio. Siresoyo era un pueblo realmente pequeño. Casas de madera y piedra, caminos estrechos, un molino viejo y muchos campos alrededor. Nada especial. Pero era su punto de partida. Pasó la mañana explorando. Vio el taller de su padre Stone Carver, donde tallaba bloques de piedra con paciencia. Ayudó un poco a su madre Velvet Glow a regar las flores del jardín, aunque solo lo hizo porque le insistió. Y evitó jugar con su hermano mayor Granite Spark, quien no paraba de invitarlo a correr y hacer travesuras. Ya por la tarde, decidió alejarse un poco más del centro del pueblo. Caminó hacia las afueras, cerca de un pequeño bosque de árboles altos. Fue ahí donde escuchó voces. No funcionó otra vez. Se quejó una voz de Philly, frustrada. Tal vez si lo intentas más despacio, respondió una voz de potro, mucho más baja y nerviosa. Dark ya se acercó con sigilo y los vio. Bajo la sombra de un gran roble estaban Starlight Glimmer y Sunburst. Ambos eran potros de su misma edad aproximada, y lo más importante, ambos todavía tenían los flancos completamente en blanco. Sin cutie marks. Starlight, pelaje lila claro y melena morada con rayas turquesa, intentaba levitar una pequeña piedra con su cuerno. La piedra temblaba en el aire unos segundos antes de caer al suelo con un golpe seco. Sunburst, pelaje naranja y melena roja, observaba con las orejas bajas, claramente incómodo. Dark ya los observó un momento. Recordaba vagamente sus historias del futuro, pero verlos así, tan pequeños, tan inseguros, era diferente. Decidió acercarse. Hola, dijo con voz calmada y neutra, siendo él el primero en hablar. Ambos potros dieron un pequeño brinco, sorprendidos. Starlight lo miró con cautela y Sunburst bajó la mirada, nervioso. ¿Eres Dark ya, verdad?, preguntó Starlight, intentando sonar casual pero con un toque de timidez. El hijo de Stone Carver. Sí, respondió él, deteniéndose a unos pasos. Os vi intentando hacer magia. ¿Estáis practicando? Sunburst asintió levemente, ajustándose las gafas que ya usaba desde pequeño. Es difícil, murmuró. Mi magia casi nunca sale como quiero. Y cuando sale, suele ser un desastre. Starlight suspiró. Los otros potros se burlan de nosotros porque todavía no tenemos cutie mark. Dicen que somos blank flanks y que nunca vamos a ser buenos en nada. Hubo un breve silencio incómodo. Dark ya los miró a ambos con expresión neutra, pero por dentro analizaba la situación. Así que todavía son muy jóvenes, antes de que Sunburst obtenga su cutie mark y se vaya. Interesante, entiendo, dijo finalmente, sin sonar demasiado compasivo ni frío. Yo tampoco tengo cutie mark todavía. Pero no creo que eso signifique que seamos inútiles. Solo, que aún no hemos encontrado lo nuestro. Starlight levantó una ceja, sorprendida de que un pony les hablara con normalidad en vez de burlarse. Sunburst lo miró con algo más de curiosidad. ¿Quieres sentarte con nosotros un rato?, preguntó Starlight con cautela. No es que seamos muy divertidos, pero... Dark ya pensó por un segundo. Podía marcharse y seguir explorando solo, o quedarse y conocer un poco más a estos dos futuros personajes importantes. Capítulo 1, parte 2. Bajo la sombra del roble Dark ya los miró un momento más. Sentía curiosidad. Estos dos potros serían figuras importantes en el futuro, y ahora los tenía frente a él, nerviosos y con los flancos en blanco. Decidió quedarse. Está bien, respondió con tono neutro pero calmado. Me sentaré un rato. Se acercó y se acomodó sobre la hierba fresca bajo la sombra del gran roble. Starlight y Sunburst intercambiaron una mirada sorprendida, como si no esperaran que alguien quisiera pasar tiempo con ellos voluntariamente. Durante un buen rato la conversación fluyó de forma bastante normal. Hablaron de cosas simples de potros.
Que era lo más rico que servían en el mercado del pueblo, lo aburrido que era ir a la escuela de Sir Soyou, y lo mucho que les gustaba explorar los bosques cercanos. Mi papá siempre me dice que algún día seré un gran escultor como él, comentó Darkaya, aunque en realidad no tenía ningún interés real en tallar piedra. Pero yo todavía no sé qué quiero hacer. Starlight sonrió un poco, más relajada. Yo quiero ser muy buena con la magia. Sueño con poder hacer hechizos increíbles algún día, aunque ahora ni siquiera puedo levantar una hoja por más de 2 segundos. Sunburst asintió con tristeza, empujando sus gafas hacia arriba. Yo solo consigo que las cosas brillen un poco, y a veces explotan. Los otros potros se ríen y nos llaman los Blank Flanks eternos. Darkaya soltó una pequeña risa sarcástica. ¡Qué idiotas! Como si tener un dibujo en la cadera te hiciera mejor que alguien. Yo tampoco tengo Cubie Mark todavía y no me importa mucho. Los dos lo miraron con más interés. Poco a poco la conversación se volvió más cómoda. Starlight empezó a contar anécdotas graciosas de cuando intentaba practicar magia y terminaba con la melena chamuscada. Sunburst, aunque seguía siendo tímido, compartió algunos libros viejos que había leído sobre teoría mágica básica. En un momento, mientras Starlight intentaba de nuevo envolver una pequeña rama con su aura mágica, y fallaba, Darkaya habló casi sin pensar, como si estuviera reflexionando en voz alta. Tal vez el problema no es la fuerza. A veces intento mover cosas pesadas en casa y me doy cuenta de que si me calmo y solo envuelvo la idea de la cosa con mi mente, en vez de intentar empujarla o levantarla directamente, se siente más fácil. Como si abrazaras el objeto en vez de pelear contra él. Starlight parpadeó. Abrazarlo. Sí, no sé, Darkaya se encogió de hombros, sin darle mucha importancia. Es solo una idea que tengo. Como si la magia fuera más suave al principio. Enfocarte en rodearlo completamente con tu energía, sin prisa. Sunburst lo miró con atención, claramente procesando la idea. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Darkaya no estaba consciente de estar dando un consejo real. Para él solo estaba hablando de lo que sentía cuando usaba esa extraña energía interna. Starlight intentó de nuevo. Esta vez cerró los ojos, respiró hondo y trató de abrazar la rama con su magia en vez de forzarla. Su cuerno brilló con un tenue aura lila, y la rama se levantó unos centímetros, envuelta completamente en magia, flotando con más estabilidad que nunca. ¡Lo logré!, exclamó emocionada, con los ojos muy abiertos. Sunburst lo intentó también y consiguió el mismo resultado, aunque con más esfuerzo. Funcionó. Darkaya, ¿cómo supiste eso?, preguntó Starlight con una gran sonrisa. Darkaya parpadeó, un poco sorprendido de que realmente les hubiera servido. No lo sé, solo lo pensé. Supongo que tuve suerte. Los tres siguieron hablando un buen rato más. Para cuando el sol empezó a bajar, ya se sentían más cómodos entre ellos. No eran mejores amigos todavía, pero definitivamente habían dado un paso grande. Oye, ¿quieres que nos veamos mañana otra vez aquí?, preguntó Starlight con timidez. Sunburst asintió, mirándolo con esperanza. Darkaya pensó un segundo y respondió con su habitual tono neutro. Sí. Creo que sí. Capítulo 1, parte 3. La tarde que todo cambió, los tres potros se quedaron un buen rato bajo la sombra del viejo roble. El sol ya empezaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, pero ninguno parecía tener prisa por volver a casa. Starlight, ahora más animada después de su pequeño logro mágico, hablaba sin parar. Y entonces mi mamá me dijo que si seguía practicando tanto me iba a salir humo del cuerno. Pero mira. Hoy logré envolver la rama completa. Es la primera vez que me sale tan estable. Sunburst sonreía tímidamente, todavía sorprendido de que el consejo casual de Darkaya hubiera funcionado. Darkaya los escuchaba con expresión neutra, recostado contra el tronco del árbol. Por dentro pensaba que todo esto era surrealista. Estaba hablando con Starlight Glimmer y Sunburst cuando todavía eran solo unos potros inseguros y sin Cubie Mark. Si alguien le hubiera dicho esto hace unos meses, cuando aún era Juan, se habría reído. ¿Y tú, Darkaya?, preguntó Starlight, mirándolo con curiosidad. ¿Qué te gusta hacer? Además de tallar piedra con tu papá, digo. Darkaya se encogió de hombros. No mucho, la verdad. Soy un poco vago. Me gusta estar solo, pensar, y a veces explorar. No me gustan los juegos ruidosos ni correr por todo el pueblo como mi hermano Granite. Sunburst inclinó la cabeza. Pero pareces fuerte. Tus patas se ven más robustas que las nuestras. Darkaya levantó una ceja. Era cierto. Aunque intentaba disimularlo, su cuerpo de Art Pony ya mostraba señales de la enorme fuerza que poseía.
Supongo que es cosa de familia, respondió con tono casual, evitando dar más detalles. Decidieron caminar un poco juntos. Recorrieron un sendero que bordeaba el bosque cercano. Starlight y Sunburst le contaron más sobre sus vidas. Cómo los otros potros del pueblo los molestaban por ser Blankflanks, las veces que se escondían para practicar magia, y lo mucho que soñaban con el futuro. En un momento, llegaron a un pequeño claro donde había un tronco caído bastante grande bloqueando el camino. Uy, tendremos que rodearlo, dijo Sunburst con resignación. Darkrai se detuvo frente al tronco. Era grueso y pesado, probablemente pesaba más de lo que 3 potros adultos podrían mover fácilmente. Miró a sus nuevos conocidos y, con voz neutra, dijo: «Déjenme intentar». Se acercó, plantó las 4 patas firmemente en el suelo y empujó. No usó ki, solo fuerza física pura. Aún así, el tronco se movió con un fuerte crujido y rodó varios metros a un lado, dejando el camino libre. Starlight y Sunburst se quedaron con la boca abierta. «¡Uah!», exclamó Starlight. «¿Cómo hiciste eso?». Parecía pesadísimo. Darkrai sacudió una pata como si nada. «Soy Art Pony. Supongo que tenemos más fuerza que otros tipos de poníes», dijo con tono sarcástico y algo arrogante, aunque rápidamente lo disimuló. «No es para tanto». Los dos lo miraron con admiración. Ese pequeño acto hizo que la brecha de timidez que aún quedaba entre ellos se rompiera del todo. Durante el resto de la tarde hablaron de todo. Sus comidas favoritas, los libros que Sunburst leía a escondidas, las travesuras que Starlight quería hacer cuando dominara más magia, y hasta bromearon sobre cómo algún día tendrían cutie marks increíbles. Darkrai, por su parte, se permitió relajarse un poco. No bajaba la guardia del todo, pero admitía internamente que no era desagradable tener con quien hablar. Sobre todo con 2 poníes que, en el futuro, tendrían tanto poder y relevancia. Cuando el sol ya estaba muy bajo, Starlight suspiró. «Creo que tengo que volver, mi mamá se va a preocupar». «Sí, yo también», añadió Sunburst, ajustándose las gafas. Antes de separarse, Starlight miró a Darkrai con una sonrisa genuina. «Oye, gracias por sentarte con nosotros hoy. Y por el consejo de la magia. Nadie más nos habla como si fuéramos normales». Sunburst asintió. «¿Podemos repetirlo mañana? ¿O cuando puedas?». Darkrai los miró a ambos. Su expresión seguía siendo neutra, pero había un leve brillo en sus ojos amarillos. «Sí. Mañana a la misma hora, aquí. No lleguen tarde». Los 3 se despidieron con una sonrisa, Starlight y Sunburst más emocionados, Darkrai más calmado. Mientras caminaba de regreso a casa, Darkrai pensaba: «Esto es raro, pero útil. Conocerlos ahora podría servirme en el futuro». Además, no están tan mal. Al llegar a casa, su madre Velvetglow lo recibió con un abrazo. «Por fin llegas. ¿Dónde estabas, pequeño aventurero?». «Explorando, y hablando con unos amigos», respondió él. Velvetglow sonrió, sorprendida y feliz. «¿Amigos? Eso es maravilloso». Darkrai solo asintió y subió a su habitación. Se acostó en su cama pequeña y miró por la ventana el cielo que ya se llenaba de estrellas. Había explorado el pueblo. Había conocido a su familia. Y, sin planearlo del todo, había hecho sus primeros amigos en este mundo. «Esto recién empieza», susurró para sí mismo, cerrando los ojos. Fin del capítulo 1.